en el hecho de, pero quisiera compartir el día de hoy. Yo sé que la mayoría de ustedes, si no es que todos, ya lo hemos visto y lo conocemos, pero siento que hay una gran necesidad de tener claro el concepto de lo que fue ese paso que dimos en fe para poder descubrir lo eterno y lo perecedero, lo que es fugaz, o sea, pasajero, con lo que tiene un valor eterno, que es las cosas espirituales. Todo comenzó, y voy a llevarnos a Génesis, no tiene que ir a abrirlo, pero en Génesis 3, todos conocemos la historia de cuando el Señor crea a este hombre a su imagen, a su semejanza, con el propósito de poder tener una relación personal e íntima con este individuo, Adán. Y como lo hemos visto muchísimas veces acá, Dios lo creó, al crearlo en su imagen y su semejanza, lo creó con la capacidad de tomar decisiones, porque le dio libre albedrío. Dios tiene libre albedrío. Dios escoge lo que Él quiere porque Él es Dios y nos creó a nosotros con esa misma libertad. Simplemente le dijo al hombre, no hagas esto, porque eso no era necesariamente malo. El hombre lo que necesitaba saber era que había algo que se llamaba desobediencia. Y él tenía que tomar una decisión, y estoy seguro que tomó muchas decisiones en los meses o años o siglos que estuvo en el paraíso, no sabemos cuánto. El caso es que una de esas decisiones fue la de no desobedecer, no porque el fruto del conocimiento del bien y del mal fuera en sí el pecado, sino porque el pecado fue el hecho de que él desobedeció al que tenía la suprema autoridad. Dios era el único que podía decidir entre lo que era bueno y lo que era malo. Y él sabía que si se hacía esto o se hacía lo otro, los resultados iban a ser distintos. Entonces él le dice a esta criatura que acaba de hacer, le dice, yo tengo la potestad de decidir entre lo bueno y lo malo. Y yo te digo a ti, no tomes de eso, todo lo demás puedes tomarlo. Conocemos la historia, no voy a repetirla, ni más faltaba. Pero el hombre desobedeció, pecó, y al pecar, vemos acá en el versículo 8 del capítulo 3, 8, 9 y 10, lo que sucede cuando él se descubre que algo había pasado en su persona, en su interior y en sus alrededores. Para él todo esto es nuevo. Para él me refiero a Adán y a Eva. Todo esto que está pasando es nuevo. Hay muchas especulaciones de qué fue lo que pasó, cómo era que Dios se comunicaba con Adán, cómo era que paseaban juntos por el huerto del Edén. Y parece que lo más sensato y lo más creíble es que había una comunicación espiritual. No era necesariamente con palabras, había una comunicación de espíritu a espíritu, ¿sí? Y cuando él desobedece y él decide hacer lo que se le da la gana, entonces él descubre algo que lo deja impactado, algo que él no había conocido. Él de pronto se da cuenta que ahora las cosas no son espirituales, sino que ahora todo es material. Entra a una dimensión desconocida, donde para él todo era desconocido, y se da cuenta de pronto que está desnudo, y antes había estado desnudo, pero ahora se da cuenta y siente vergüenza y siente temor, y todo esto que está sintiendo es nuevo para él. Y por eso cuando oye que Dios viene, toma la decisión de ¿qué? Esconderse, la decisión de esconderse. ¿Por qué? Cuando llega el papá a la casa, normalmente en una familia normal, llega el papá a la casa y el niño sale feliz a recibirlo, ¿cierto? Llegó papi, porque generalmente le trae un caramelo, un dulce, alguna cosa. Cuando llega el papá y el niño sale y se esconde, ¿por qué es? Algo raro. Algo malo, algo raro hizo, ¿cierto? Y salió a esconderse. Esa es la actitud normal del ser humano. Y eso fue con lo que se encontró Adán. Nos dice en el versículo 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás?
¿Ustedes creen que Dios no sabía dónde estaba? La pregunta se la hacía para que él buscara la respuesta. Muchas veces estoy seguro que ustedes como padres han hecho eso con sus hijos o madres. Haces una pregunta para que ellos piensen y den una respuesta. Y ese fue el caso acá. ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Nada más saqué estos 3 versículos y el resto se los estoy contando porque yo sé que ustedes lo saben. Después de esto, entonces, el Señor los expulsa del paraíso. De la presencia de Él, de este ambiente perfecto en el que ellos estaban, los expulsan y salen a encontrarse con el mundo como el que tenemos nosotros hoy. Un mundo de pecado, un mundo en donde lo único que importa soy yo, lo único que importa es lo material. Se perdió la perspectiva de lo espiritual, se perdió la perspectiva de lo eterno y lo único que cuenta es yo. Entonces, 2 cosas ocurrieron que estoy narrando, que la Biblia nos narre, que yo lo estoy trayendo hoy. 2 cosas terribles ocurrieron cuando el hombre, cuando me refiero a hombre, me refiero a la raza humana, no siguió la dirección del Creador. Una, entró el pecado y el pecado trajo muerte. Porque sabemos que el plan de Dios no era para muerte. Dios no es el autor de la muerte. Mas él sí le había dicho a Adán, si tú comes, desobedeces, vas a morir. Al él comer, sucede eso. Se da cuenta que pasó algo extraño. Y ese algo extraño, vuelvo y repito, es que entra en una dimensión en donde las cosas son perecederas. Entró en esta dimensión. Y por eso, 930 años después, si no estoy mal, chequéenme por ahí, en Génesis 5 está, creo que fueron 930 años después, murió Adán, murió ya físicamente, pero él murió en el momento en que desobedeció, él ya estaba muerto, espiritualmente murió. Entonces, el pecado de la desobediencia, porque eso fue lo que sucedió. Dicen por ahí, estoy seguro que han escuchado ustedes que el pecado original fue que tuvieron sexo. Mis hermanos, Dios nos creó. Si nosotros no hubiéramos pecado, nosotros seríamos trabajadores sexuales, porque nos hizo para procrear, ¿sí? Estaríamos teniendo hijos en todo momento. Pero al entrar en el pecado, al entrar a esta dimensión en donde fuimos cambiados, sucedió que ya no somos eternos en el sentido de lo que nos rodea, lo que vemos, los sentidos en sí. Entonces, al entrar el pecado, entra la muerte, primero. Y segundo, nos aparta de Dios, nos separa de Dios. Desde el mismo momento en que pecó, se quiso apartar de Dios. Ya no salió como el niño corriendo, deseoso de encontrarse con su papá, sino que salió a esconderse debajo de la cama. ¿Por qué? Porque hizo algo. Entonces, tengamos en cuenta estas 2 cosas. El pecado causó muerte, la desobediencia llevó a la muerte. ¿Okay? Ese es el primer problema. Y el segundo problema es que fuimos separados de Dios, fuimos apartados de Dios. Hay otro texto en Isaías 59, versículos 1 y 2, donde nos dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. O sea, la mano de Dios está cerca para salvar. En el momento en que nosotros digamos, ayuda, Él está ahí. No hay que ir a rogarle y a llamarlo y que el teléfono suena ocupado o que no quiere contestar o que nos manda el voicemail. No, la mano de Él está ahí lista para contestar. Y ni se ha grabado su oído para oír. Él no se hace el sordo, mejor dicho. Él no se hace el sordo. Pero vuestras iniquidades, o sea, nuestros pecados, pero iniquidad no es simplemente pecado, iniquidad es pecado de soberbia. O sea, yo sé que si miento en este momento a esta persona, en este negocio, hago algo torcido, hago alguna trampa, algo un engaño, yo sé que lo estoy haciendo pero lo estoy haciendo para mi beneficio. Eso es porque estoy haciéndolo a sabiendas de que estoy haciendo mal, pero no me importa. Entonces, dice el Señor que nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Ven? Entonces, cuando nosotros pecamos, en nuestra condición actual, estamos separados de Dios.
Estamos destituidos, nos dice Pablo, de la gloria de Dios. ¿Por qué? Por nuestras iniquidades, por nuestros pecados que han hecho ocultar el rostro de Dios. La expresión es como que no quiero, no. Y luego, un versículo que todos conocemos, en Romanos 6:23, la primera parte, nos dice, porque la paga del pecado es muerte. Entonces nos damos cuenta de lo que nos está causando el pecado, nuestra soberbia, nuestra rebelión, el no querer someternos, el no querer reconocer que estamos perdidos y necesitamos, como estamos perdidos, necesitamos un guía. Como estamos muertos, necesitamos quien nos reviva, necesitamos un Salvador. La paga del pecado es muerte. Esto me muestra a mí que mi pecado, tu pecado, nuestro pecado, es tan grave para Dios, aunque sea una mentirita piadosa, o aunque sea esta trampita o este chismecito, para lo que para nosotros es tan poquito, en el cielo es un escándalo, que nos hace merecer la pena capital. Ustedes saben que todos nosotros estamos, en nuestros países no hay pena capital, pero aquí en los Estados Unidos sí hay, y el lugar donde esperan los reos, que sea el día en que los matan, se llama Death Row. En Cuba ¿En Cuba hay pena capital? Bueno, los felicito. 5 años. Entonces, nosotros estamos ahí esperando el día que nos toca. Estamos esperando que la sentencia se lleve a cabo. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Porque el pecado, la paga del pecado es la muerte. O sea, la muerte es el pago que Dios nos da. El pago que Dios dice. Ray Comfort utiliza esta cita para decir que es como si nosotros vamos delante de un juez, un criminal va delante de un juez y le dice, su señoría, el crimen que yo cometí no fue muy grave, maté a esas 2 mujeres pero eran prostitutas, esas no tenían ningún valor, y después le dice, ¿verdad? Usted va a recibir su pago es muerte, la pena capital. Entonces, nosotros recibimos por nuestro pecado, el que todos hemos cometido, hemos recibido la muerte. Y yo le preguntaría a alguien, ¿tú crees que tus pecados merecen que mueras? La gran mayoría de personas dicen, no son tan graves. Pero vuelvo y lo explico, porque lo vemos desde nuestra perspectiva caída. Pero para Dios es un escándalo. Entonces, los problemas que tenemos nosotros, como seres humanos, como raza humana, son 2. Más claro, no se lo puedo mostrar. Son 2. Uno es el problema del pecado. El pecado que nos separa de Dios, bueno, el pecado que nos lleva a la muerte, y además la distancia que nos aparta de Dios. ¿Sí? Entonces, estamos destituidos a la pena capital, estamos destituidos a morir para siempre, a estar apartados de Dios, en donde no hay esperanza, en donde no hay una ilusión, en donde no hay amor, en donde no hay quien te ame, ni alguien a quien tú puedas amar. Es una situación, la Biblia nos la presenta de muchas maneras, lo que le llama el infierno. Un lugar de tormento eterno. Y no hay esperanza, porque cuando uno está pasando un dolor, uno al menos dice, bueno, me tomo la pastilla y se me pasa. Voy al doctor y el doctor me cura y se me pasa. En el infierno no hay tal cosa de que se me pasa. Va a ser algo eterno. ¿Okay? Entonces, los dos grandes problemas que tenemos los seres humanos son estos: el pecado y la distancia. En Santiago 4, versículo 8, nos dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces, aquí nos está haciendo una invitación. Nos dice que nos acerquemos. ¿Podemos acercarnos a Dios? Siendo que Dios es tan grande y tan magnífico y tan poderoso y tan pareciese ser tan lejos de nosotros, porque nosotros somos pecadores y Él es santo. Nosotros somos físicos, estamos aquí en la tierra y Él es espíritu. ¿Podemos acercarnos a Él? Evidentemente sí, desde que dice, acerquémonos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces, Él nos está esperando que demos un primer paso. Si yo me acerco a Dios, Él se va a acercar a mí. Y hemos visto muchas veces en los estudios que hemos hecho en Gálatas y en Efesios que el Señor siempre nos da esa libertad a nosotros de dar el paso hacia Él, porque Él no nos forza, Él no quiere forzarnos a nada.
Nosotros tenemos esa libertad que Él nos ha dado como seres humanos, como seres a su imagen y su semejanza, y lo único que Él hace es invitarnos. Da el primer paso, acércate, y si tú das ese paso para acercarte, aunque no vas a poder ir muy lejos, porque yo estoy en el cielo y tú no, Él me dice, si tú das ese primer paso, yo bajo a ti. Pero Él no quiere bajar a mí hasta que yo no dé ese primer paso, porque Él no quiere forzarme a nada. Luego dice, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Qué es esto de doble ánimo? Doble ánimo es el que está aquí y allá, en la iglesia, en el mundo. El domingo acá, y el lunes, martes, miércoles, jueves allá, viviendo una vida doble. ¿Okay? Y la invitación que nos hace Santiago, nos hace el Señor a través de Santiago, es que no seamos de doble ánimo, sino que tomemos una decisión firme para dar ese primer paso en donde Él nos va a encontrar. Cuando demos ese primer paso, nos vamos a encontrar con el Dios amoroso, el Dios del universo, que quiere colmarte de bendiciones, tanto bendiciones espirituales como bendiciones materiales. Porque la Biblia nos dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y algunas cosas os serán dadas por añadidura. ¿Sí? ¿Algunas cosas? Oh, quería ver si estaban... Y todo lo demás, todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Y ese todo qué incluye? Las escucho. ¿Qué incluye todo? ¿Qué es todo? Salud, bienestar, amor, compañía, la esposa, el esposo, los hijos que no han podido tener, todo viene por añadidura cuando nosotros damos ese primer paso. En Isaías 1:18 nos dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Una vez más, una invitación a que nosotros demos el primer paso. Entonces nos dice, si venimos a Él, Él nos encuentra. Y luego nos dice, vengan, den ese primer paso y nos ponemos en paz. Porque hay una deuda que nosotros tenemos con el Dios del universo. Nuestra deuda se llama pecado. Y Él es un juez justo. Ojo, hay muchas personas que se han hecho dioses a su imagen y semejanza. Yo lo hice antes de ser cristiano. Yo tenía mi propio Dios, ese Dios amoroso, ese Dios bueno, ese Dios que no me regañaba por nada, que me toleraba todo. Pero ese no es el Dios verdadero. Ese Dios que nos está llamando y que nos está invitando es un Dios que quiere, primero que todo, que nosotros estemos en paz con Él. Y Él quiere hacer las paces. Y esa es una invitación para que al estar nosotros en paz con Él, van a venir todas las bendiciones que Él tiene reservadas para nosotros en el cielo, que siempre has tenido reservadas para nosotros, nos las quiere dar. Pero no nos las da hasta que nosotros no demos ese primer paso. ¿Por qué? Porque es terco y testarudo y soberbio. No, porque entonces nosotros no vamos a saber apreciar qué es lo que Él nos está dando. Él sabe que si nosotros simplemente recibimos y recibimos y recibimos y recibimos, no vamos a apreciar absolutamente nada de lo que tenemos. Lo que apreciamos, o lo que más apreciamos, es lo que nos ha costado. ¿Sí? ¿Cierto? Yo no sé cuántos de ustedes han tenido que trabajar duro para tener lo que tienen hoy. Y lo aprecia uno. Pero yo conozco, y en mi propia familia, mis propias hijas, yo tuve que trabajar mucho por eso, mi esposa y yo, porque nosotros, gracias a Dios, tuvimos materialmente muchas cosas cuando nuestras hijas estaban creciendo y desbordábamos todo, pensábamos como la gente piensa en el mundo, les voy a dar de lo que yo nunca tuve. Y les daba y estaban haciendo unos monstruos, no apreciaban nada, se sentía que el mundo les debía a ellas. Y fue hasta cuando caímos en cuenta y empezamos a retener y a decir, un momento, lo que tenemos, Dios nos lo ha dado. Lo que tenemos nos ha costado. Y por eso necesitamos entender que Dios no nos debe a nosotros nada. Absolutamente nada. Dios no nos debe nada. Es más, cuando nosotros nos acercamos a Dios, no le estamos haciendo ningún favor a Dios. Él puede perfectamente vivir sin nosotros, pero nos ama tanto que no quiere vivir sin nosotros.
Y por eso deja que pasen los días y los meses y los años y siguen llamándonos y siguen invitándonos y nos dice, ven, pongámonos a cuenta, hagamos las paces. Miren lo que dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren como la granadilla, ¿visto la granadilla? ¿Han comido la granadilla que uno la ve roja? Dice, si sus pecados fueren así como eso y ustedes se acercan a mí, entonces yo los emblanqueceré como la nieve. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esa es la promesa que el Señor nos da. Entonces, la buena noticia, lo que llamamos el evangelio, es que el problema del pecado ya está solucionado. Ese pecado que nos producía muerte, ese pecado que nos apartaba de Dios, ya está resuelto. El Señor lo resolvió abriendo la puerta para que nosotros demos el paso y entremos si queremos. Vimos, Santiago no lo dijo, Isaías no lo dice. Y miren lo que me dice primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y esto es lo que quiero resaltar. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No importa qué pecado has cometido, no importa por cuántos años has estado cometiendo pecados, la sangre de Jesús es suficiente para limpiarnos todos. No solamente los pecados pasados, sino los presentes y los futuros. Y continúa en el versículo 8, lo puse ahí, es menos importante, quiero centrarme en el 9. Dice en el 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nos damos cuenta que hay 3 ocasiones que hemos leído en donde nos está invitando a que nosotros demos el primer paso. Una dijo Santiago, acerquémonos. La otra dice Isaías, vengan. Y ahora nos está diciendo, si confiesas. O sea, la situación del pecado está resuelto para la humanidad, pero no toda la humanidad ha resuelto el problema del pecado. Porque lo que se necesita es que nosotros primero reconozcamos nuestra condición. Si tú llegases a morir hoy sin haber recibido el perdón de tus pecados, vas a ir por toda la eternidad al infierno. Y eso quizás a ti no te parezca gran cosa. A mí me da pánico nomás pensar que pase algo así. Y el amor de Dios es tan grande que Él ha hecho todo lo que sea necesario para que tú tengas la oportunidad de dar ese paso de fe. Entrar, aceptar la invitación o hacerlo a través de abrir tu boca y decir, ¿sabe qué, Señor? Usted tiene razón. Yo soy pecador, yo soy pecadora. ¿Sabe qué, Señor? Eso que usted llama pecado, que yo llamo otra cosa, usted tiene razón, es pecado. Me arrepiento, confieso que he caído ahí, confieso que estoy mal, pido el perdón. Entonces, vuelvo y digo, el problema del pecado está resuelto. Y para cerrar esa página, quiero presentarles con mayor claridad lo que es el pecado. Primero, el pecado nos separa de Dios. El pecado nos separa de Dios. No solamente en el aspecto de el hecho de que nacimos apartados de Dios, el hecho de que somos hijos de Adán y somos herederos de la naturaleza de Adán, pecadora, no solamente eso, sino que nosotros cristianos, o los que hemos estado caminando por un tiempo con el Señor, que entendemos el concepto de el pecado, el perdón de los pecados, la bendición de caminar en fe, el pecado nos aparta de Dios. Deja de congregarte unos meses, deja de leer tu Biblia unos meses, deja de orar y verás qué va a pasar. Vas a estar apartada de Dios. Y eso es lo primero. Y lo último que hace el pecado es que nos separa de Dios. Entonces, lo primero que hace el pecado es separarnos de Dios. Y lo último que hace el pecado cuando morimos en pecado es separarnos de Dios por toda la eternidad. Y entonces, ¿qué hace el pecado? El único poder del pecado es separarnos de Dios. Más claro no canta un gallo, dicen por ahí. Entonces, si entendemos ese concepto, que el pecado tiene como fin apartarnos de Dios, y Dios no quiere que tú estés apartada de Dios.
Dios no quiere que tú estés apartado de Él. Por eso les decía, Él ya resolvió el problema del pecado. El pecado ya está tachado, Él lo resolvió. Nosotros no podíamos. Él se hizo hombre, Él satisfizo las demandas de Dios. Dios mismo se hizo hombre, Dios mismo vino y vivió esa vida perfecta que ninguno de nosotros podemos vivir, para que cuando nosotros digamos, Señor, me arrepiento, perdóname, en ese momento Dios está viendo la sangre de Jesús, que es la que cubre tu pecado. O sea, el problema del pecado está resuelto. Más claro no puede ser. La invitación para que entres, para que recibas, para que te dejes abrazar del Señor, para que pidas perdón con tus labios. Lo que el común denominador es que Dios ya hizo lo que tenía que hacer. Nosotros ahora somos los que tenemos que responder. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? Nosotros somos los que tenemos que responder. Entonces, el problema ya quedó resuelto del pecado. Solamente queda un problema. Uno, problema de la distancia. Vimos que el pecado, nuestra separación de Dios había causado eso. El pecado y la distancia, el pecado de Adán. Entonces, ahora el único que nos queda es acortar esa distancia. Y quiero que veamos 4 ejemplos de la Biblia de cómo el Señor, en su misericordia, hizo que en estos 4 ejemplos, 4 personas se acercaran a Dios. ¿Okay? Y veámoslo, el primero, el hijo pródigo. Todos conocemos la historia del hijo pródigo. Fue una parábola que contó Jesús. Este muchacho le pide la herencia, su parte de su herencia a su papá. Su papá, muy seguramente con el corazón roto, le entrega su parte y el muchacho se va a vivir la vida loca. Se va a una tierra, ¿qué nos dice el texto? Lejana. Él quería estar lejos de su papá, lejos. Donde el papá no lo molestara, ni le diera órdenes, ni le dijera coma bien, ni le dijera vístase así, no se ponga esa ropa, córtese el pelo, pórtese como uno. Él no quería nada de eso. Él simplemente recibió su plata y se fue a una tierra lejana. ¿Okay? Estando allá, vino una hambruna. Y este hombre, como todas las cosas materiales, se acaban. A él se le acabó la plata, se le acabó el dinerito. Entonces se vio forzado a trabajar, algo que posiblemente no tenía ni idea este muchacho de qué era trabajar. Le tocó trabajar y estaba tan mala la situación que le tocó emplearse cuidando cerdos. Y ustedes saben, para un judío esto de los cerdos es Entonces le tocó dejar su egos. Ajá. Estaba buscando otra palabra, pero ego está bien. Tuvo que dejar su ego, porque generalmente el ego se sostiene del estómago. Ahí está puesto, parado en el estómago. Y cuando el estómago tiene hambre, el ego se cae. Entonces le tocó irse a trabajar cuidando cerdos y le pagaban tan poquito le pagaban, que no le alcanzaba ni siquiera para comprar comida y le tocaba pelear por la comida con los cerdos. ¿Y qué comían los cerdos? Nos dice el texto, algarrobas. ¿Cuántos de ustedes saben lo que son las algarrobas? No es la algarrobina de Perú. La algarroba es como una vaina que cuando la abres huele como cuando un muchacho llega de la calle de jugar fútbol y tiene los tenis mojados. Así más o menos huele a eso, ¿ok? Y él peleaba con los cerdos por comerse eso. Así que imagínense qué tan bajo había llegado. Pero este muchacho pensó algo y dijo, ¿cuál es mi problema? Mi problema es de dinero, mi problema es de comida, mi problema es de vestido. Yo sé dónde puedo resolver ese problema. En la casa de mi padre. Aún los jornaleros de mi padre viven mejor que lo que yo estoy viviendo ahora. Voy a hacer algo, voy a ir donde mi padre y le voy a decir, Padre, perdóname, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti. Ya no merezco ser tu hijo, recíbeme como uno de tus jornaleros. Y con toda seguridad voy a tener comida, voy a tener lo que necesito para el diario. Entonces, el problema era comida, el problema era vestido, el problema era techo, el problema era diversión, el problema era... Eso ya estaba resuelto. ¿Qué faltaba? Que se acercara al Padre. El Padre todo el tiempo tuvo esto en su casa. Lo único que se necesitaba era que el muchacho viniera en sí
y entendiera, en la casa de mi padre todo esto lo tengo. Va donde su padre preparando lo que le va a decir: Padre, perdóname, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, no merezco ser tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Conocemos la historia. Cuando venía el muchacho, el papá lo vio de lejos, salió corriendo, lo abraza. Póngale el anillo, póngale las sandalias, póngale el traje, báñelo porque apesta. Vaya, maten el cordero, maten el becerro. Le hicieron un barbecue, un asado de la cosa más espectacular. Todo lo tenía en la casa de su padre. O sea que su padre ya había resuelto el problema del pecado, el problema de la comida, el problema del vestido, el problema de las relaciones personales. Su padre ya había resuelto todos los problemas. A él le tocaba solamente resolver uno, que era el problema de la distancia. El padre podría haber hecho lo que muchas madres, estoy seguro que muchas de ustedes hubieran hecho esto. Mandémosle un sanduchito al muchacho. Mandémosle un emparejado y a ver si necesita zapaticos, y le mandamos unos zapatos y le manda, sin que el viejo se entere, ¿no? ¿Para qué? Pero el papá, con todo y su corazón quebrantado que tenía de ver que su hijo estaba sufriendo, él estuvo siempre con los brazos abiertos, dispuestos a recibirlo. Entonces, el papá tenía resuelto todos los otros problemas. Lo único que faltaba era resolver el problema de la distancia. ¿Y eso le tocaba a quién? ¿Al papá? Al hijo. Al hijo. Siguiente ejemplo. Yo creo que el Espíritu Santo orquestó esta situación de esta mujer, la mujer que fue hallada en el acto del adulterio. Voy a decir por qué. Esta mujer, no sabemos su vida, no sabemos qué pasó con ella, no entendemos qué pasó. Lo único que sabemos es que la pillaron en el acto mismo del adulterio. Y a mí me llama mucho la atención por qué era que la gente se obsesionaba en apedrearla y en matarla. Y yo me puse a pensar, a lo mejor la esposa de aquel que estaba adulterando, con quien estaba adulterando, quería apedrearla. La familia de la esposa también quería apedrearla. De pronto, la familia del esposo de ella quería apedrearla. De pronto, por ahí algún muchacho que le hizo así el pase y la mujer lo rechazó. Este era el momento para aprovecharse y apedrearla. Había muchos que querían apedrearla. Había muchos, para que no se enterara, callarle la boca de una vez y por todas. Y cuando la iban a apedrear, dijeron: esperen. Este es el momento perfecto para ponerle una trampa al rabino Jesús. Aprovechemos y matamos dos pájaros de un tiro. Bueno, a la mujer y al rabino. Entonces, se la llevan a donde el rabino Jesús y le dicen: Maestro, ¿qué hacemos con esta mujer que fue hallada en el mismo acto de adulterio? Moisés nos dice que tenemos que apedrearla. La ley dice que tenemos que apedrearla. Y el hombre, quién sabe, por ahí a lo mejor estaba también buscando apedrearla. Sí, yo sé. Resulta que, digo que esto posiblemente estuvo el Espíritu Santo detrás de todo esto. Por esta razón, porque los que querían hacerle mal, le hicieron bien y la trajeron. Cortaron la distancia y se la trajeron a Jesús. ¿Qué tuvo que hacer la mujer? Cuando Jesús les dice a los que le iban a apedrear, el que no tenga pecado, tire la primera piedra. Y nos dice el texto que uno tras otro, comenzando con los mayores, porque los mayores tenemos más pecados que los más jóvenes, creo yo. Asumo que eso es la razón. Fueron dejando las piedras y se fueron, y el único que tenía derecho a apedrearla, que no tenía pecado, era Jesús. Y le dice: ¿dónde están tus acusadores? Ya no están, Señor. Yo tampoco te acuso. Ve y no peques más. Entonces, el problema del pecado lo resolvió Jesús. El problema del pecado ya lo había resuelto Jesús. El problema que no se había resuelto era el problema de la distancia. Y los enemigos le hicieron el favor de traérsela a Jesús para que el problema quedara resuelto. Otro, Pedro y Judas. Ustedes saben que los dos cometieron el mismo pecado. Pedro y Judas cometieron el mismo pecado. Rechazaron a Jesús, dejaron a Jesús. Uno pecó con dinero, cobró por el pecado, y el otro lo hizo gratis. Pero los dos dejaron a Jesús. Entonces, resulta que en el texto en Juan 21 escuchamos o leemos cuando el Señor, después de haber sido resucitado, era la tercera vez que se aparecía después de haber resucitado, viene a la playa y están los discípulos pescando,
Y Juan lo ve desde lejos, dice, ese es el Señor. ¿Y se acuerdan lo que pasa? Que Pedro se vistió porque estaba apenas en calzoncillos, creo yo, y se tira al agua y se va nadando donde está Jesús. Y se acerca a él, y después en la siguiente escena nos encontramos al Señor preparándoles comida y desayuno a los apóstoles. ¿Y se acuerdan qué sucede acá? El Señor le dice, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Pacienta mis ovejas. Señor, ¿me amas? Señor, ¿me amas? Pedro, perdón, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Tres veces le pregunta, Pedro, ¿me amas? Es muy posible, y dicen los eruditos que es posible que le pregunta 3 veces, porque como Pedro lo negó 3 veces, una por cada una de las veces que lo negó. Ahora, nos dimos cuenta que el problema del pecado ya estaba resuelto, el Señor lo perdonó. El problema que no estaba resuelto era el de la distancia. Pero cuando Pedro vio al Señor, se tiró nadando y llegó donde el Señor y se acercó, y el Señor lo perdonó. Ahora, ¿qué pasó con Judas? Judas también se dio cuenta que había pecado y trató de resolver su problema de pecado de la manera que a veces nosotros tratamos de resolver nuestra manera de pecado. Tomó las 30 monedas y se devolvió ante los sacerdotes y les dijo, ahí está su puercas monedas, ahí está su dinero. Y él creyó que con eso ya había resuelto su problema de pecado. ¿Y qué pasó después? Después, creyendo que estaba resolviendo todo su problema, se retiró aún más y se fue y se ahorcó. Y leyendo todas las narraciones, parece ser que era tan de malas Judas que ni siquiera se supo matar bien. Se colgó de un árbol y se le quebró la rama o el lazo se le rompió y cayó monte abajo y terminó todo con las tripas por fuera. Entonces, vemos los dos casos. El mismo pecado, muy similar, pero uno corrió a Jesús, recibió el perdón de los pecados y fue restaurado. Y el otro quiso resolver el problema del pecado a su manera. ¿Ok? ¿Están listos para la cuarta? El ladrón en la cruz. Ese fue otro que fue muy de buenas. Uno de los ladrones que estaba ahí, el bueno, el malo, dicen que uno era bueno y otro malo. Los dos eran malos. Uno era bueno para robar. y dicen que se llamaba San Dimas. Que ya le dieron nombre al ladrón, San Dimas. Dimas el bueno y Gestas el malo. La verdad es que no sabe de dónde sale esos nombres. La verdad era que los dos eran malos. Es más, uno de ellos dice, nosotros merecemos estar acá. Nosotros merecemos morir. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el otro, aquí al otro lado, a ver, si es cierto que eres el quien dice que eres, a ver, bájame de acá, sálvame. Y era hasta muriendo, era torcido y quería hacer sus pilatunas, muriéndose y todavía viendo a ver cómo hacía un torcido. Y resulta que el otro le dice, compa, nosotros estamos aquí porque merecemos estar acá. Obviamente no hacía así porque oye, nosotros estamos acá. Si a mí se amarran las manos, yo no puedo hablar. El caso es que este hombre, yo no sé si ustedes se han puesto a pensar, ¿qué hubiera pasado si a este ladrón lo perdonan? ¿Qué hubiera pasado si a este ladrón le dice, ¿sabe qué? Le vamos a dar clemencia hasta mañana, lo vamos a matar mañana. ¿Sabe qué? No lo vamos a matar aquí en Golgota, lo vamos a matar a una cuadra de acá. A misericordia del Señor. Los dos tuvieron la oportunidad de decir, acuérdate de mí cuando estás en tu reino. Perdóname, soy pecador, merezco estar acá, tú no. Los dos tuvieron la oportunidad, pero solamente uno fue lo suficientemente sensato. Y el Señor, exacta oportunidad, la misma oportunidad tuvieron los dos. Entonces el Señor ya había resuelto el problema del pecado. El único problema que nos deja a nosotros para que nosotros resolvamos es el problema de la distancia. Y lo único que nos impide es nuestra soberbia. Lo único que nos impide es nuestro orgullo. Lo único que nos impide es no tener la valentía de decir, ¿sabes qué, Señor? Es cierto, perdóname, yo merezco lo peor, pero tú me prometes un cielo, tú me prometes una vida plena. No solamente vida eterna en el cielo, sino una vida plena aquí en la tierra. Donde me vas a bendecir, me vas a otorgar todos los deseos de mi corazón que están conforme a tu voluntad. Y el Señor simplemente nos dice, yo te amo tanto
Te amo tanto, tanto, tanto que ya he hecho todo lo que puedo hacer por ti. Lo único que tú necesitas es dejar tu soberbia a un lado. Mira lo que te dice el Señor. Salmo 32, versículo 8. Te amo tanto, 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 tanto que te haré entender. Y te enseñaré el camino en que debes andar. Y sobre ti fijaré mis ojos. Sobre ti fijaré mis ojos. Sobre ti fijaré mis ojos. Porque te amo mucho. Porque no te quiero perder. Porque aunque en realidad yo no te necesito, tú me necesitas a mí, te dice el Señor, pero no te quiero perder. Te amo tanto que quiero hacerte entender. ¿Y sabes una cosa? El Señor te ama tanto que te quiere hacer entender y va a permitir que haya problemas en tu vida, y va a permitir que haya tribulaciones en tu vida, y va a permitir, como le dijo a Pedro, ¿sabes qué, Pedro? Satanás permitió zarandearte y se lo voy a permitir para que tú vengas y te hagas fuerte, para que tú me busques. Y el Señor te va a hacer entender de una manera u otra cuánto te ama. Es más, mira lo que te dice. No seáis como un caballo, no seas como una mula. No seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento. Yo te quiero hacer entender cuánto te amo. No me hagas traerte de la cresta como la mula o como el caballo, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercarán a ti. El Señor te ama y no te quiere perder. Y va a hacer hasta lo imposible para que entiendas cuánto te ama. Y vuelvo y te digo, si es necesario, con tal de que no se pierda tu alma, Él va a permitir que seas zarandeado, zarandeada, con tal de que tú tomes esa decisión, el cual es la mejor para ti. Para Dios no. Vuelvo y te digo, Dios no necesita de ninguno de nosotros. Nosotros lo mejor que le podemos dar a Dios es un dolor de cabeza, pero Él te ama. Y hace unos meses, no recuerdo cuándo, yo compartí eso con ustedes acerca de la pintura que Miguel Ángel pintó en la Capilla Sixtina en el Vaticano. Obviamente, esta obra se llama La Creazione di Adamo, la creación de Adán. Y estoy seguro que Miguel Ángel sabía que no fue así como Dios creó. Él quería dar un mensaje, él quería mostrar algo más que cómo fue que Dios creó al hombre. Él quería dar un mensaje. Y yo estoy convencido que el mensaje que él quería dar era este. Vemos a Adán sentado así, con el control remoto en la mano, esperando que le sirvan. Y el Señor se ve que viene de muy lejos. Sí, o sea, en toda la pintura, ahí no está toda completa, pero se ve que esta parte donde viene él con ángeles, y algunos inclusive creen que ahí viene Eva también. Y viene desde miles y miles de años luz, cruzando la eternidad, cruzando el universo, para llegar donde está Adán y tocarlo. Pero se dan cuenta, lo más importante de esta pintura es esto, el enfoque, es ahí. En que Dios viajó miles y miles y millones de años luz, por ponerlo en perspectiva humana, desde donde estaba Él en la eternidad, para venir acá donde estamos los hombres y alcanzar a Adán. Miren el dedo de Dios. Está estirado, ¿se dan cuenta? Si lo analizan cuidadosamente van a darse cuenta que los músculos del dedo y los músculos de la mano están rígidos. O sea, ya extendió hasta donde más no puede, pero no los de Adán. La mano de Adán está relajada. Medio pajaría. Medio, sí. Lo único que Adán tiene que hacer es esto. Es lo único que tú y yo tenemos que hacer. Esto. Para ser alcanzados por Dios. Nuestro único problema no es el problema del pecado, porque eso ya lo resolvió Dios viajando por toda la eternidad, haciéndose hombre y viviendo una vida perfecta, una vida sin pecado, yendo a la cruz, muriendo por ti, muriendo por mí, haciéndote el llamado, ven, confiesa, aquí estoy. Lo único que te queda a ti es esto. Y esa es la historia de la humanidad. Esa es la historia nuestra. Y por eso yo te quiero hacer la invitación que te está haciendo el Señor. Te dice, acércate. Si no lo has hecho, hazlo, acércate. Es más, rétale al Señor y dile, ¿sabes qué, Señor? Ya he escuchado este mensaje tantas veces. Voy a dar ese paso de fe. A ver qué pasa.
Y el Señor te dice, si tus pecados fueran rojos como la grana, yo los haré blancos como la nieve. Y si fueran rojos como el carmesí, yo los haré blancos como la lana. Esa es la invitación que te está haciendo el Señor. Acércate. Vamos a tomar en unos minutos la Santa Cena. Tenemos unos 5 minutos antes de concluir. Y yo solamente quiero invitarte antes de que tomemos la Santa Cena, que ahí donde estás, ahí simplemente inclina tu rostro, cierra tus ojos, haz lo que quieras. Nada más quiero de alguna manera ministrar a tu corazón. El Señor ya hizo su parte. Ya no tengo mucho más que agregarle a lo que ya dije. Quizás tú has estado caminando por muchos años como creyente. Quizás hace muchos años tuviste esa experiencia personal de reconocer tu necesidad de un Salvador y reconociste en Cristo Jesús tu Salvador y le entregaste tu vida y tomaste tu decisión de ser un seguidor, una seguidora del Señor, pero has estado trastabillando en tu caminar. Has estado permitiendo que el enemigo juegue con tu mente, con tus decisiones. Has estado caminando en lugares en donde te daría vergüenza contarlo a otras personas, porque es vergonzoso. Pero el Señor te dice, ese problema ya lo solucioné, lo único que tienes que hacer hoy es acercarte a mí. Ven a mí, acércate y yo te daré perdón, yo restauraré nuestra relación, yo haré que arreglemos nuestras cuentas y quedemos en cero, como si no hubiera pasado nada. Pero tú tienes que hacer algo, tú tienes que querer, tú tienes que decidir. Quizás tú nunca has tenido una oportunidad de tomar una decisión como esta. Quizás hoy es el día. Quizás el Señor te trajo o quizás el Señor te está permitiendo escuchar esta grabación porque hoy era la fecha. Apúntalo en tu calendario porque a lo mejor hoy es la fecha de tu cumpleaños, de tu nacimiento, de tu nuevo nacimiento, en donde entendiste que lo único que tú tienes que hacer no es dejar de divertirte, no es buscar una religiosidad extrema en donde ya no va a haber placer en tu vida, en donde ya no vas a tener amigos y en donde ahora va a ser todo una religión. Y no es esto lo que el Señor te está llamando. Que el Señor te llama es a tener una relación personal e íntima con Él, a resolver tu problema de pecado, a resolver tu problema de vida eterna, a resolver tu futuro. Hay gente que te ama, a la cual el Señor quiere usarte a ti para que tú alcances a esas vidas, a esas personas. Y el Evangelio quiero que entiendas que no son métodos para aprender a cocinar las algarrobas mejor, recetas de cómo cocinar algarrobas, con tal de no ir de regreso a la casa de mi padre. Ese no es el Evangelio. El Evangelio no es cómo puedo ser adúltero sin que me pillen. No, ese no es el Evangelio. El Evangelio es, Señor, tú sabes y yo sé. A mí que me importa lo que el mundo sepa, yo sé que te he fallado. Yo sé, mi conciencia me acusa que soy pecador, que soy pecadora y necesito hacer las paces contigo y quiero aceptar esa invitación que me has hecho de venir a ponernos a cuentas. Aquí estoy. Quien quiera que seas tú, si estás aquí presente, si estás escuchando la grabación, donde quiera que estés, el Señor tiene este día preparado para ti. Bien sea que te has alejado o bien sea que no has venido. Hoy es el día de tomar esa decisión. El Señor, así como a la mujer adúltera, el Señor, así como al ladrón en la cruz, permitió que los sucesos ocurrieran de tal manera que uno podría decir, qué casualidad, qué coincidencia. Nosotros sabemos que en el reino de los cielos no hay coincidencias. Solamente hay citas que Dios ha puesto para que Él las cumpla y aquí estamos nosotros para responder. Tú no estás aquí por casualidad, tú no estás escuchando este mensaje por coincidencia. El Señor te trajo y Él quiere arreglar cuentas contigo porque te ama con un amor increíble y Él quiere que tú entiendas eso. Y si no lo entiendes, no quisiera estar en tus zapatos por ahora, porque Él te ama tanto que va a hacer que tú lo entiendas. Y van a venir entonces tormentas y tempestades, y van a venir situaciones difíciles, quizás de familia, quizás de salud, qué sé yo, no sé.
pero Él te ama tanto que Él va a hacer lo que sea para que tú entiendas. Padre, te damos gracias, Señor. Te alabamos y te glorificamos en esta noche. Hermanos, y ahora que vamos a tomar la Santa Cena, yo los invito a que cuando estén listos, vengan, ahí están los elementos servidos, el pan, el vino.